Gloria a Dios. Nada, bueno, damos gracias a Dios por este tiempo. La verdad que ha sido un tiempo de poder alabar al Señor y adorar. Qué tremendo cuando uno adora en espíritu y en verdad se siente la presencia. Yo he sentido la presencia del Señor, que cuando uno invoca al Espíritu Santo que nos llene, de verdad que sí nos llena. Gloria sea al Padre. Así que vamos a ir con la palabra del día de hoy. Quisiera compartirles la palabra del Señor y el tema es la bendición espiritual. Bendición espiritual. Y vamos a ir al libro de Efesios, capítulo 1, del versículo 3. Amén. A ver si mis hermanos tienen ahí la Biblia y podamos leerla juntas. Dice la palabra de Dios: bendito sea Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Amén. Aquí la palabra del Señor. Mire, estamos viendo cómo este libro de Efesios, el apóstol Pablo hablaba a la iglesia de Éfeso, eran creyentes totalmente entrenados en las cosas del Señor, sabían la palabra de Dios, y cae aquí en este texto de la palabra, nos está diciendo el mismo apóstol Pablo, y nos dice que somos bendecidos espiritualmente, amén. Dice aquí la palabra, bendito sea Dios. La palabra bendito en griego significa elogia. Y quiere decir que es alabar a Dios, elogiar. Quiere decir que hablar bien de quién. Y en este caso estamos diciendo que bendito sea nuestro Dios, el que se merece toda gloria, el que se merece toda honra y alabanza. Él es el único que tiene el poder y la majestad, y a quien le damos la gloria y la honra, y es merecido porque Él es el supremo, Él es el Dios de los siglos, de esta tierra. Y aquí el apóstol Pablo empieza con ese versículo, aunque la palabra de Dios aquí en el capítulo 1, el versículo 1, el mismo apóstol Pablo habla a los fieles de los creyentes de Éfeso y habla diciendo que es de nuestro Padre, Dios Padre y el Señor Jesucristo, y está hablando de la bendición de Dios y el Padre de nuestro Dios, y nos dice su palabra aquí claramente que somos ya bendecidos. Bendición, está hablando aquí, nos bendijo, no está hablando que vas a ser bendecido, sino que está hablando la palabra de Dios que nos bendijo con bendiciones espirituales. El apóstol Pablo ya lo dijo claramente, nos da una aclaración que somos nosotros bendecidos por la palabra de nuestro Dios, bendecidos porque su palabra nos dice que ya nuestro corazón tiene que alabar la presencia de nuestro Dios en alabanza y adoración, gratitud a nuestro Padre. Pero vemos aquí en este capítulo y vamos a aprender de lo que Pablo nos está diciendo en esa esencia de todo lo que siguen a Jesús, como que nosotros seguimos a Jesús, tenemos esa grande bendición de nuestro Padre, esas bendiciones espirituales increíbles, promesas que Dios nos hace a nosotros. Cuando yo estaba leyendo esta palabra, cuando yo estaba leyendo este versículo, yo le pedí al Señor Espíritu Santo, ayúdame a entender lo que tú me quieres hablar a mi vida, porque es lo primero que uno cuando quiere compartir la palabra es primero hablarle a uno mismo. Muchas veces cuando quería yo compartir la palabra, siempre decía, ¿qué voy a hablar? ¿Qué voy a decirle a la gente? ¿O qué voy a hablar a cierta persona? Pero el Señor me decía que primeramente quería hablarme a mí. Y algo que pude entender aquí en esta palabra, cuando nos dice que ya nos bendijo con bendiciones espirituales en los lugares celestiales, en Cristo, en Cristo. Aquí pude entender y lo que el Señor nos está diciendo, que cuando nosotros ya venimos a Cristo, cuando nosotros ya venimos a Cristo,
entendiendo que somos perdonados, que somos redimidos por la sangre de Cristo, que hemos sido redimidos del pecado, hemos trasladado, el Señor nos ha trasladado de las tinieblas hacia la luz admirable, y sabemos que qué grande es nuestro Dios, que nos ha perdonado y nos ha dicho que en Él solamente tenemos redención, y dice la palabra que ya somos bendecidos con bendiciones espirituales. Y sentados, dice, en lugares celestiales. Dios, cuando dice sentados en lugares celestiales. Y a veces uno puede entender, digo, ¿de qué estoy sentada? ¿En dónde estoy? Y muchas veces, cada creyente, en parte mía, por ejemplo, ¿no? Yo me pongo siempre de ejemplo. Digo, yo a veces, tantos años del Evangelio, y no he podido comprender por qué yo me sentía quizás frustrada, quizás me sentía angustiada, teniendo al Señor Jesús, teniendo y sabiendo de que en Él yo tenía salvación. Mira, estos hombres creyentes, cuando Pablo les hablaba y les decía, porque Pablo sabía que estos hombres ya sabían quién era Jesús para ellos y que tenían la salvación, porque vivían el Evangelio. Y cuando yo entendí eso, yo digo, Dios mío, ¿cuántas veces tenemos esa carencia de no entender lo que tú nos estás dando, de lo que verdaderamente nos estamos perdiendo, de esas bendiciones que tú ya nos has dado, porque es una promesa de nuestro Dios, es una promesa que Dios ya nos dio, hermano, hermana. Dios ya nos dio esta promesa, y esta promesa es clara cuando habla de que Dios ya nos dio una promesa eterna, una promesa gloriosa, porque dice aquí, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos. Qué grande bendición. Dice que nos escogió a nosotros para que nosotros fuésemos santos, y sin mancha delante de Él. Sabiendo nosotros como creyentes que verdaderamente nosotros tenemos que andar en la plenitud de Cristo, y andar en la plenitud de Cristo quiere decir que tú sabes y tú entiendes de que Dios te ha dado una promesa, y esa promesa es a través de su palabra que nos ha dicho, estamos en el lugar donde Cristo estuvo. Cuando la palabra de Dios nos dice, cuando Jesús hablaba a los discípulos en el Evangelio de Juan, capítulo 14, y le decía a los discípulos, le decía muy claro de todo lo que iba a pasar, y que ellos no se sintieran solos, y que ellos sabían que estaban con Jesús. Y cuando Jesús les decía, yo voy al Padre, yo estoy con ustedes, yo voy al Padre, y le oraba al Padre y le decía, Padre, lo que tú me has dado, yo se lo doy a ellos, porque Jesús nos estaba dando lo que Él tenía. Jesús nos estaba dando lo que Él verdaderamente tenía, y decía, yo en ellos y ellos en mí. Yo en ti, Señor, yo en ti, Padre, y ellos en mí. Y cuando Jesús comenzaba a decir eso, estaban siendo uno en ellos. Así también, hermano, hermana, el Señor nos quiere hablar a nuestra vida, que estamos en lugares eternos, en lugares preciosos, en lugares donde más allá de la gente que no conoce de Cristo, nosotros tenemos el privilegio, tenemos esa bendición que Dios nos ha dado. Y muchas veces nosotros como creyentes, a veces como que sintiéramos que ¿dónde está lo que Dios me prometió? ¿Dónde está lo que yo no siento nada? Porque quizás no hemos experimentado, quizás de repente no nos hemos hecho la pregunta, ¿cómo podemos disfrutar eso, lo que Dios nos ha dado? ¿Cómo puedo yo disfrutar esas bendiciones que Dios me ha dado a mi vida? En mi largo tiempo que yo tengo conociendo de la palabra de Dios, puedo decir que he conocido a un Dios redentor, a un Dios salvador, a un Dios que me dio a su Hijo para morir por mí, pero más no entendía de lo que eran las grandes bendiciones. Y eso, hermano, no lo vamos a aprender solamente por teología, por palabra,
porque podemos tener conocimiento, solamente lo podemos entender cuando lo vivimos, cuando estamos en el momento más duro de nuestra vida y podemos entender que estamos sentados en los lugares celestiales y que cualquier dificultad que tú te veas o estés pasando, Dios te da esa paz, Dios te da esa tranquilidad y descansas en Él. Y Dios te está diciendo que Él te mira como a su Hijo lo mira. Porque Él dice que ya nos dio el lugar donde Jesús está, en el trono, en la diestra de Dios Padre. Porque mira lo que dice la palabra del Señor en el versículo, capítulo 2, versículo 6 de este libro, dice, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Dice juntamente, o sea, Dios nos está diciendo con su palabra que tu hija, tu hijo, estás juntamente, así como mi hijo está sentado en la diestra de Dios, en la diestra mía, en el diestro mío. Y Dios nos está mirando a través de sus hijos porque somos amados por Él. Por eso que Él nos predestinó, Él nos eligió, Él nos llamó para estar en una vida y disfrutar de esta vida que Dios nos da en esta promesa de la palabra de Dios, en esta promesa de la palabra del Señor. A veces cuando yo quisiera decir muchas cosas, mucho que decir, y a veces me faltan las palabras. A veces en el momento quizás mi pensamiento dice una cosa, pero hay algo tremendo que cuando tú te dejas llevar por la soberanía de Dios, porque Él tiene el poder de todo, nosotros somos delante de Dios siervos de Jesucristo. Nosotros delante de Dios somos el hijo amado, los hijos amados, apreciados por el Señor. Tú eres apreciada por Dios. Tú estás sentada en ese lugar donde el Señor te ha puesto, donde el Señor te dice, aquí está, porque el Señor nos ha bendecido. No te dice, te va a bendecir. No, ya nos bendijo, ya nos las dio. Muchas veces antes yo decía, Señor, bendíceme. Dame poder cuando Dios nos dio el poder. Dios nos dio las bendiciones. Dios nos dio las riquezas en gloria. Sus riquezas en gloria y en poder. Sus riquezas en gloria de su majestad. Porque Él es supremo. Porque Él es el Dios poderoso. Porque Él dice que ya nos predestinó antes de la fundación del mundo. Él ya lo tenía. Él ya lo tenía ya hecho antes de la fundación del mundo. Él ya sabía que iba a acontecer tan situación en el pecado, en lo que iba a pasar con Adán y Eva, pero el Señor dice que Él los predestinó porque nos dio un redentor, porque dice la palabra de Dios aquí que nos predestinó antes de la fundación, sin mancha delante de Él. ¿Por qué? Porque el amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. Qué grande bendición de poder recibir esas bendiciones que Dios, que poder tener, recibirlo conforme tú lo creas. ¿Por qué? Porque ya lo tienes. Tú lo recibes cuando lo tienes, cuando lo crees. Yo experimento allá algo. Cuando yo comienzo a leer la palabra y a apropiarme de la palabra del Señor, cuando yo empiezo a sumergirme a la palabra de Dios, me hace conocer tantas cosas y mi espíritu se quebranta. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú, hermano o hermana, quieres escuchar la palabra de Dios, si tú estás escuchando ahora, o si tú lees la palabra, si tú escudriñas la palabra y te sumerges ante la presencia de Dios para que Él te dé conocimiento de lo que quiere hablarte a tu vida, tú te quebrantas y tú dices, ay Dios, cuánta falta de conocimiento, cuánta falta de verdades que no lo sabía mentalmente, lo sabía de repente teológicamente, pero no, ahora entiendo qué precioso es tu palabra, qué preciosa es la palabra de Dios. Dios quiere darte a ti, hermana o hermano, este conocimiento, pero ¿sabes qué?
tú tienes que llenarte, tú tienes que buscar, tú tienes que anhelar, tú tienes que decir, Señor, yo quiero estar en esa condición, yo quiero vivir lo que tú me dices, yo quiero saber lo que tú tienes para mi vida, pero no quiero leer tu palabra literalmente, sino quiero conocer verdaderamente lo que tú me has dado, porque es lo que Dios nos ha dado. Amén, gloria a Dios. Aquí el apóstol Pablo habla a estos fieles de Éfeso, habla porque estos hombres fieles creyentes estaban seguros de su salvación. Estos creyentes estaban seguros de lo que ellos vivían. Esos creyentes vivían el evangelio, predicaban el evangelio, adoraban al Señor. Adoraban al Señor sabiendo quién era ese Dios Padre, quién era ese bendito Dios soberano, el que se merece toda gloria, el que se merece toda honra. Y nosotros, hermanos, Dios nos predestinó y nos ha escogido para nosotros anunciar la palabra de Dios con poder. Y eso es lo que te ha dado a ti y a mí. Cuando nosotros predicamos la palabra, no lo predicamos por nuestra lógica, no nos queremos predicar humanamente, sino queremos predicar la palabra en espíritu, para que esa persona que tú le hables, que Dios permita que tú le converses y llegues a esa vida, el Señor ponga palabra en ti, para que esa vida se convierta a Cristo y para que vea la luz del evangelio. Así también, hermano, así también en nosotros. Así también en nosotros Dios quiere usarnos. Quiere usarnos en todo momento, en todo tiempo. Dios quiere que tú y yo vayamos verdaderamente a la plenitud de Cristo, que tú conozcas lo que es Cristo para ti, lo que es el Señor para ti, lo que es el Señor para nuestra vida. Y Dios quiere que tú y yo conozcamos de su plenitud, porque si el Señor nos está diciendo que ya nos bendijo, nos ha bendecido, nos ha dado, y es el Espíritu Santo que nos ha dado, porque aquí se manifiesta el Espíritu de Dios y el Espíritu del Padre, el Espíritu del Hijo. Porque el Señor nos ha dado ese Espíritu Santo, el Espíritu Santo, para que tú y yo seamos movidos por su poder, para que tú y yo seamos movidos por su presencia. Y eso es lo que Dios hace, aún en medio de la tribulación, cuando tú te sientes angustiado, tú te sientes y dices, yo estoy sentada en los lugares celestiales, yo estoy sentada y confío en mi Dios, porque estos hombres de Dios, estos hombres de Dios de Éfeso creían y sabían y confiaban en el poder de Dios. Y confiaban en el poder de Jesucristo, que iba a hacer en ellos, y confiaban porque sabían de dónde el Señor les había sacado y qué es lo que Dios les había dado. Mira lo que dice la palabra del Señor en el libro en este libro, cuando dice aquí en el versículo 6, dice, para la alabanza de su gloria, de su gracia, la cual nos dio, aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados. Y el perdón de pecado, hermano, qué grande bendición saber verdaderamente que tú y yo somos perdonados, somos redimidos por la sangre de Cristo. Y eso no lo tiene cualquiera, hermano. Eso no lo tiene cualquiera. Eso lo tiene aquel que es contristado por el Espíritu Santo, y viene el arrepentimiento, para venir a Cristo y convertir su vida para Cristo. Porque es Dios quien hace la obra en cada uno de aquellos que tiene un corazón dispuesto al arrepentimiento. Y tú y yo, si hemos venido arrepentidos, si hemos llegado a los pies de Cristo arrepentido, hermano, mira la redención que Cristo hizo en nosotros, porque nos llamó a santidad, porque nos llamó a que nosotros seamos santos, puros, sin mancha. Amén, gloria a Dios. Y el Señor dice que nos dio para sobreabundar en nosotros toda sabiduría y toda inteligencia. Porque dice la palabra de Dios, el que tenga falta de sabiduría, dice la palabra, pídala, porque el Señor nos la da sin reproche. Dios nos da sabiduría, hermanos. Dios nos da sabiduría en todas las cosas que tú y yo podamos hacer.
Dios nos da sabiduría cuando tú y yo tengamos situaciones difíciles. Dios está allí y te va a dar la sabiduría cuando tú le pides. Muchas veces nosotros hacemos cosas sin pedirle a Dios, sin consultar a Dios, sabiendo que Dios, mira, nos dice, pídeme y yo te la doy. Pídeme y yo te la doy, sin reproche. Y vas a ver cómo Dios obra en tu vida. O vas a ver cómo Dios comienza a hacer en tu hogar muchas cosas. Cuando nuestro hermano Oliver hablaba del matrimonio y hablaba de las situaciones que hay en un matrimonio, yo en mi parte, yo sinceramente, yo creo que siempre va a haber una restauración de un matrimonio. Nunca podemos decir ya no se puede, ya este es un caos, ya aquí ya no se puede, ya está todo perdido. Dice la palabra que tenemos esperanza en Cristo Jesús, que tenemos la esperanza plena en Cristo Jesús. No todo está perdido. Aquel que cree todo lo es posible. Aquel que cree todo lo es posible. Si tú, hermana o hermano, que si tú estás en una situación similar en un matrimonio, que si el marido no te entiende o que si tu marido, tú no lo entiendes, ora a tu Padre, ora a tu Señor, porque el Señor está presto a escucharte. El Señor está presto a escuchar lo que tú necesitas, porque muchas veces de repente es en nosotros que estropeamos una relación en el hogar. En este caso, por ejemplo, yo puedo decir muchas cosas en parte en mi casa, con mis hermanos, con mi familia, quizás, pero voy entendiendo que Dios quiere cambiarme, Dios quiere transformar mi vida. Y eso, hermano, es cuando tú entras a la presencia de Dios y te humillas y le dices, Señor, cámbiame, Señor, transforma mi vida, Señor, haz en mí lo que tú tienes que hacer. Tú me has dado muchas cosas y ahí está el Señor para que tú declares que la palabra de Dios se cumple en tu vida. Porque no estamos derrotados, estamos sentados en la diestra de Dios, Padre. Estamos sentados como Cristo está sentado, porque dice, estamos sentados en los lugares celestiales. Estamos sentados en los lugares celestiales. ¿Usted sabe lo que es eso? Usted sabe, cuando yo entendí eso en una enseñanza, decía, Satanás lo que odiaba era la creación de Dios, era la creación que Dios hizo. Y odia, por eso nos odia, porque estamos en los lugares donde Él no pudo estar, porque Él se rebeló contra Dios. Él se rebeló y su orgullo le pudo más. Por eso que nosotros estamos en el lugar donde Dios nos puso, porque en Cristo nosotros estamos en el lugar donde estamos. Amén, gloria sea al Señor. Yo no sé si me entiende, porque a veces mis palabras se me enredan, pero yo misma me entiendo, a veces me entiendo yo, pero gloria sea al Señor. Yo no sé si ustedes me entienden y puedan saber lo que quiero decir, amén. En esta parte, cuando yo entendí lo que eran lugares celestiales, yo decía, Señor, qué tremendo, lugares celestiales, ¿cómo es el celestial? ¿Cómo es eso que yo puedo experimentar algo celestial, algo poderoso, algo sobrenatural que Dios puede hacer en tu vida, algo sorprendente que Dios puede hacer en tu vida? Dios, aún en las pequeñas cosas, aún cuando tú le pides de repente, qué sé yo, por ejemplo, ¿no? Un ejemplo, es algo como una tontería, es decir, yo cuando veía a una persona, ay, qué bonito bolso tiene esta persona, y me gustaría tener este bolsito tan pequeñito, tan bueno, y yo lo pensé y dije, Dios, quisiera tener así un bolsito, y llega el día siguiente y me viene un bolso igual, yo digo, Padre bendito, tan pequeña cosa, imagina tan pequeña cosa insignificante para Dios. Si tú le pides cosas que quizás de repente, no, esto es imposible, Dios, no. Dios te dio el poder para recibir lo que Dios te ha dado, para recibir lo que tú le pides. Y Dios te la va a dar, te la va a dar conforme a su voluntad, conforme a lo que Dios quiere para tu vida y mi vida. Y Dios cumple su promesa. La palabra de Dios dice en Números, capítulo 23, dice que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta de lo que Él dice.
porque Él promete y nos ha dicho, yo te he bendecido a ti, te he bendecido a ti, hija, te he bendecido a ti, hijo. No te sientas solo, no te sientas sola, no te sientas que ya no puedes más, que toda esta situación que hoy estamos viviendo, ahora qué va a pasar el día de mañana, si yo me voy a ir a otro país o si yo me voy al oeste, al norte, no. Hay algo que yo he visto y he visto que gente se están yendo a tantos lugares. Y yo digo, yo me puedo ir. Yo tengo el permiso para irme. Yo tengo el permiso porque tengo una credencial o un documento que puedo ir a Europa, pero en mi corazón no está eso. Por el momento no está eso. Porque ¿sabe por qué? Porque yo estoy sentada en el lugar donde Dios me puso a confiar en su palabra, a decir, Señor, si tú, Señor, me has traído a este lugar, si tú, Señor, me has traído aquí, a este lugar, y a vivir con mi familia, y yo sé que tu palabra me dice que tú proveerás, tú suplirás todo lo que me haga falta. Todo, es que todo, espiritual, material, de todo. Cuando el Señor aquí habla, no está hablando específicamente material, pero cuando Dios también nos habla en su palabra, que Él provee lo que tú necesitas, si alguna deuda, si alguna factura que pagar, tranquilamente tú reposas en el Señor, te sientas y dices, Señor, yo estoy bien porque tú me haces sentir bien, porque sé que tú, Señor, tú estás ante toda situación, tú estás allí interviniendo, porque sé que tu palabra me dice, cuando tú declaras la palabra de Dios en tu vida, cuando tú dices, Señor, yo sé que tu palabra me dice, lo estás creyendo, lo estás diciendo, lo estás declarando, le estás diciendo, Señor, no para que se acuerde, sino para decirle, Dios, mira lo que tu palabra me dice, yo lo creo. Yo lo creo porque no eres hombre mentiroso, no eres hombre inmortal, como aquí en la tierra, que muchas veces nosotros podemos prometer, ¿verdad? Podemos decir muchas cosas, pero el Dios de la gloria, el Dios supremo que se merece toda alabanza, Él cumple su promesa, pero muchas veces no se cumplen en nuestra vida cuando nosotros no lo creemos. Y no le creemos a ese Dios soberano, a ese Dios omnipotente que todo lo sabe, que todo lo puede y que aún en medio de tu situación, Él está allí. Y a pesar que de repente tú sientas que no está allí, yo lo siento que Dios, porque cada día peor estoy. No, Dios está allí. Dios siempre está de nuestro lado. Él nunca nos falla. Él siempre interviene en cualquier situación que nosotros nos presentemos, aún en todo, en tu salud, en tu economía, en todo lo que tú quieras, pero conforme a su voluntad, porque la palabra de Dios dice que Él tiene pensamiento de bien y no de mal. Dice, porque nuestros pensamientos no son su pensamiento de Él. Él tiene mejores cosas que nosotros. Nosotros que somos mortales en esta tierra, nosotros que somos humanos, cometemos errores, Él tiene mejores que nosotros, mejores pensamientos. Yo quiero esto, Señor. No. Dios sabe qué es lo que tiene para ti. Yo quizás anteriormente he querido muchas cosas, pero ahora entiendo que Dios quiere mejor cosa para mí y espero en el Señor. Es mejor esperar en Dios que desesperarse, porque cuando nos desesperamos, verdaderamente no obtenemos lo que Dios quiere para nosotros. Y Dios dice, bueno, tú no esperaste, tú no quisiste. Mira, Señor nos dice que yo ya te he puesto, te he bendecido. ¿Qué buscas? Si ya lo tienes. ¿Qué buscas? Si ya lo tienes, hermano, no pidas que Dios dame, Dios ya me lo diste. Dios, hazme ver que yo ya lo tengo. Dios, hazme ver y comprender tu palabra que tú me has dado. Todo aquello, riquezas en gloria. Riquezas en gloria. Esas riquezas que solamente Dios te la da cuando uno aprende a confiar en Él, solamente en Él, que Él siempre pone su mano allí en el tiempo necesario. ¿Se acuerdan de Abraham? Que él tenía una promesa de Dios. Él tenía esa promesa que quizás en el momento dudó.
Yo no lo sé, pero habrá dudado como humano. Habrá dicho, Señor, pero si ya tengo una edad, mi mujer ya tiene una edad. ¿Será que será posible esto? Dios cuando promete lo cumple, pero no supo esperar. La mujer no supo esperar. ¿Y qué pasó? Se equivocaron. Pero vino la promesa, a pesar de Dios siempre va a cumplir lo que promete. Sino que muchas veces cuando nosotros somos tan tercos y pero es verdad, yo lo digo por mí, a veces yo he sido tan terca y ahora la experiencia y poder entender, Señor, ya mi terquedad ya no. Pero Dios dio esa promesa a Abraham y mira lo que pasó, fue bendecido y tuvo esa descendencia que Dios le había prometido a ti, hermano o hermana. Dios tiene esa promesa para tu vida y mi vida. Dios ya nos ha bendecido grandemente, te ha bendecido a ti, me ha bendecido a mí. Y aún no espero yo riqueza, no espero yo dinero, no espero tener una casa grande, no espero, no, yo espero solamente en Dios, como decía el salmista, lo justo y lo necesario. Lo justo, porque Pablo vivía la plenitud de Cristo. Él decía, yo sé vivir en abundancia como he vivido en escasez. Bendito sea el nombre del Señor. Gózate en el Señor, gózate en Dios, gózate aún en el momento que tú estás allí diciendo, no tengo para mi arroz, no tengo ahora, ¿cómo voy a pagar? ¿Ahora qué va a hacer de mí? Pero no, hermano, no te preocupes, porque hay algo que uno muchas veces tarda lo que Dios tiene para ti cuando nos preocupamos y nos desesperamos. Es mejor esperar y confiar en lo que Dios tiene para tu vida. Amén. Para tu vida, y Dios lo tiene. Solamente sé esperar. Y Dios nos dice en su palabra que verdaderamente el Dios que hizo aquí en la tierra, se hizo hombre para venir a morir por ti y por mí, quien murió y resucitó y nos dio esa promesa que seremos también nosotros resucitados, que también tenemos esa promesa de la resurrección, así a ti y a mí nos tiene. Gloria sea al Padre, gloria a Dios. Para terminar, hermano, el Dios de nosotros es una persona revelada. Es una persona revelada por nuestro Señor Jesucristo, con un amor eterno, con un amor que solamente tenemos nosotros el privilegio de tener a un Dios grande, a un Dios poderoso. No un Dios solamente mental, sino un Dios que lo tiene todo y nos dio todo a nosotros. Amén. Gloria sea su nombre. Todas las bendiciones vienen porque el plan de Dios fue así. Todas las bendiciones están en nosotros porque el plan eterno de Dios fue así. Y todas esas bendiciones nos llegaron a nosotros ya, y no por casualidad, no por mérito de nosotros, sino porque ya lo había dicho el Señor en su palabra. Yo te escogí, yo te predestiné antes de la fundación del mundo. Y lo hizo a través de Jesús, lo hizo a través de nuestro Redentor, y en Él tenemos entrada al Padre, esa entrada que es una entrada gratuita, es una entrada que nos dice a nosotros, ya que tú viniste a Cristo, ya que tú viniste a mi Hijo, si tienes entrada a mí, como lo tuvo el Hijo, nosotros también lo tenemos. Amén, gloria sea al Padre. Le damos gracias a Dios por esta palabra. Yo le doy gracias a Dios porque yo me edifico de esta palabra, lo poco, lo mucho, la esencia de Dios solamente es que tú y yo entendamos de lo que son las bendiciones espirituales para nuestra vida. Amén. De las bendiciones y las riquezas que Dios tiene para ti y para mí. Y experimentar lo que Dios quiere hacer contigo. Cosas sobrenaturales, cosas que tú de repente no has entendido y sientes la presencia de Dios cuando le adoras.
sientes la presencia de Dios y te quebrantas. Cuando más allá de los dones espirituales que Dios te da, más allá de esos dones espirituales que son benditos porque el Señor nos da para edificación de la iglesia. Amén. Más allá de eso, Dios te ha dado algo precioso que solamente tú lo tienes que atesorar. La salvación, la santidad, el regalo precioso que Cristo te ha dado es verdaderamente la salvación. Amén. Gloria sea al Padre. Damos gracias a Dios. Amén. Damos gracias a Dios por su palabra. Padre, te doy gracias, bendito Dios. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias por tu amor y tu misericordia.